Muy buenas, hoy en el curso vamos a aprender lo más básico y fundamental de la fotografía, que es el triángulo de exposición, que lo componen tres elementos: la apertura o el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad, también conocida como ISO, que nos va a servir para que nuestras fotografías tengan la luz correcta. Para ello lo que vamos a hacer es profundizar en cada uno de estos tres elementos explicando qué son, para qué sirven y cómo van a afectar a nuestras fotografías. Así que no te vayas, que empezamos. Pues venga, vamos manos a la obra y vamos a empezar recordando cuáles eran los tres elementos que componían el triángulo de exposición: la sensibilidad, el ISO, la apertura, el diafragma y la velocidad de obturación. Para entender bien el triángulo vamos a ir uno a uno explicando qué son y para qué sirven. La apertura es la cantidad de luz que deja pasar el diafragma de nuestra óptica. Se mide en números F. Por ejemplo, esta óptica abre desde 1.4 hasta 16. Contra más bajo sea el número F, mayor será la apertura del diafragma, dejando pasar más luz. En cambio, contra más alto sea el número F, más cerrado será el diafragma, dejando pasar menos luz. ¿Y cómo va a afectar esto a nuestras fotografías? Pues la gran diferencia entre usar un diafragma muy abierto o muy cerrado es la profundidad de campo. Cuando el diafragma está muy abierto, la profundidad de campo se reduce mucho. Esto nos puede ser de gran utilidad para hacer retratos, por ejemplo, cuando queremos que la persona esté a foco y el fondo desenfocado, llevando el interés del espectador a la persona retratada. En cambio, cuando el diafragma esté muy cerrado, lo que vamos a conseguir es que la profundidad de campo aumente, consiguiendo así que todo esté a foco, que va a ser ideal cuando queramos fotografiar paisajes. Vamos a realizar la misma fotografía con todos los diafragmas para ver cómo va variando la profundidad de campo. Empezaremos con el diafragma más cerrado e iremos abriéndolo para que veáis cómo se va reduciendo la profundidad de campo. Como habéis podido comprobar, contra más abierto está el diafragma, más desenfocado se ve el fondo. Pero no solo afecta de esa manera, también ha ido dejando pasar más luz. Pero como habéis podido observar, hemos mantenido la correcta exposición de la luz, ya que hemos ido compensándolo con el siguiente elemento que vamos a explicar del triángulo: la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el tiempo que está expuesto el sensor de la cámara a la luz. Se mide en fracciones de segundo. Ten en cuenta que los valores que marca la cámara como velocidad de obturación siempre los tienes que dividir entre un segundo. Por ejemplo, ahora tenemos nuestra velocidad de obturación en 1000, lo que quiere decir que va a exponer el sensor a la luz una milésima de segundo. Esta velocidad se puede considerar una velocidad de obturación alta, que es perfecta para cuando queremos captar fotografías de deportes o un coche que va a gran velocidad, en definitiva cuando nuestro principal objetivo es captar o congelar el movimiento. En cambio, una velocidad baja nos va a dar el efecto contrario. Por ejemplo, medio segundo o un segundo se considera una velocidad de obturación baja, lo que nos va a dar un efecto de desenfoque, por ejemplo en estas personas que van caminando por la calle. O mirar aquí como en esta fotografía el coche deja un rastro, un haz de luz, lo que crea un efecto muy interesante, dando esta sensación de movimiento y velocidad. También podemos optar por velocidades de obturación todavía aún más largas, como pueden ser 10 segundos o 20 segundos, que son ideales para paisajes, por ejemplo, donde haya agua como ríos, cascadas o incluso en el mar, donde te va a generar este efecto de desenfoque como si el agua fuera sedosa. Y vamos con nuestro último elemento del triángulo, que es la sensibilidad. La ISO mide la sensibilidad que tiene el sensor a la luz. La ISO se mide desde valores como 100 hasta 6400 o 12800, depende de la cámara. Un ISO bajo como es 100 es ideal para condiciones de mucha luz, como por ejemplo días soleados, y lo que te va a dar son imágenes muy limpias y muy nítidas. Un ISO alto, como podría ser 3200 o 6400, es útil en condiciones de poca luz, pero te va a añadir grano y ruido a la imagen. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que los tres elementos del triángulo están conectados entre sí. Por ejemplo, si abrimos un punto del diafragma, estamos dejando pasar más luz, con lo cual tendremos que compensarlo o con la velocidad de obturación o con la sensibilidad.
Si fuese con la velocidad de obturación, tendríamos que aumentar la velocidad para que el tiempo de exposición del sensor sea menor. Y si fuese con la ISO, lo que tendríamos que hacer es reducir la sensibilidad de nuestro sensor. Vamos a explicar un poco los 4 modos que tenemos en la ruedecita aquí, que podemos ir cambiando, que van desde el manual, donde podemos controlar tanto el diafragma, la velocidad y la sensibilidad, e incluso ponerlo en modo automático si lo que queremos es solo preocuparnos del encuadre. En el modo TV solo controlarás la velocidad de obturación, ya que la ISO y la apertura estarán en automático. En el modo AV solo controlarás el diafragma y la cámara compensará la exposición con la ISO y la velocidad en automático. Yo sinceramente, si lo que queremos es aprender a dominar el triángulo, lo que tendremos que hacer es ponerlo en manual e intentar ir jugando a compensar tanto el diafragma, la velocidad y la sensibilidad, ir haciendo pruebas, ya que practicando es la mejor manera de interiorizar para qué sirve cada uno de estos elementos. Una herramienta muy útil que tenemos en nuestras cámaras es el fotómetro, que nos va a indicar cuando nuestra fotografía va a tener mucha luz o por el contrario va a quedar muy oscura. Lo ideal es que esté cerca del centro, el 0. Otra manera que tenemos de compensar la luz serían los filtros ND, que pondríamos delante de la óptica y nos servirían para reducir la luz que pasa al sensor. Imaginaos esta situación, estamos en un exterior donde hay mucha luz y vamos a hacer un retrato. Nos interesa romper el fondo lo máximo y que quede lo más desenfocado posible. Para ello abrimos el diafragma al máximo. Entonces, para compensar tanta cantidad de luz, bajaremos la ISO al mínimo, que sería por ejemplo 100, y subiremos el obturador al máximo. Pero aún así seguimos teniendo mucha luz. Pues una de las soluciones sería colocar un filtro ND en la cámara, que nos permitirá seguir teniendo un diafragma muy abierto y una cantidad de luz correcta. También existen los NDs variables que son muy prácticos, ya que puedes controlar la cantidad de luz que dejas pasar simplemente girando la anilla. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado del aprendizaje del triángulo de exposición y ahora lo que os queda es coger la cámara y salir a practicar y practicar, que es la mejor manera de interiorizar lo que hemos aprendido. Así que nada, cualquier duda os leo en comentarios, incluso si queréis aportar algo más o creéis que falta algo, pues soy todo oídos. Y nada, nos vemos en próximos capítulos. Os mando un abrazo. Agur, agur.